Se encuentran. Buenos días, muchas gracias, bien. Bien, buenos días. Buenos días, profe. Bien. Excelente, qué bueno. Eh, Muy bien, vamos a comenzar la primera sesión de la unidad número 3 de Historia de Norteamérica. Permítame iniciar la grabación antes. Listo. Les decía entonces que vamos a iniciar con la unidad número 3 de Historia de Norteamérica. Esta unidad se la vamos a dedicar exclusivamente al desarrollo económico, así de hecho se llama la unidad número 3. No sistema económico, no situación económica. La idea de utilizar el concepto de desarrollo económico implica la noción, la idea uh, de la particularidad, digamos, de la situación norteamericana, específicamente la de Estados Unidos, que se va a convertir eh, casi de la noche a la mañana, en menos de un siglo, se va a convertir en la máxima potencia económica del mundo, ¿sí? Eh, Sin intentar romantizar ni intentar, digamos, sobreestimar. No podemos negar tampoco el papel que ha tenido Estados Unidos en el último siglo y medio, especialmente durante el transcurso del siglo XX. Entonces, de ahí la denominación de desarrollo económico, de una serie de transformaciones que en teoría siempre van a ir hacia adelante, siempre van a implicar progreso, cualquiera que sea la denominación que le queramos dar a la palabra progreso. Entonces, insisto, más allá de romantizar eh, la situación norteamericana, la situación de los Estados Unidos, insisto, no podemos quitarle el lugar que realmente tiene. Y creo que nosotros como vecinos de Estados Unidos estamos más que conscientes de esta situación, ¿no? Entonces, vamos a tratar de verlo con la mayor objetividad posible, si es que es posible emplear la objetividad en la historia. Y con bajo ese sentido es el que nos vamos a ir desarrollando, por lo menos esta unidad, ¿no? Como les anticipaba un poco ayer, la situación de Canadá, como es un poco más tímida, incluso hasta marginal hasta cierto punto, dependiente de lo que ocurre con el Imperio Británico, que va a entrar en decadencia, ya lo iremos revisando. Entonces su situación es bastante más particular, se va a dedicar sobre todo a una economía de tipo doméstico, ¿sí? Eso no significa que no vaya a haber cambios o no vaya a haber transformaciones en la economía canadiense, desde el remoto intercambio de pieles de castor que estuvimos revisando en la unidad 1, ¿sí? Hasta su posición, por ejemplo, en el Tratado de Libre Comercio a finales del siglo XX. Pero a Canadá lo vamos a dejar para la segunda mitad de la unidad, ¿sí? Lo vamos a ver en las últimas sesiones. Por lo pronto me gustaría concentrarme en Estados Unidos, que es un caso bastante complejo en sí mismo, y creo que de esa forma lo iremos revisando, ¿sí? Antes de empezar con las participaciones, permítanme mostrarles una serie de antecedentes que nos van a ubicar mucho, porque probablemente la lectura con la que empezaron, la de Paul William Adams, entra de lleno a cuestiones un poco macro, un poco más fundamentales, como son los ciclos económicos, ¿sí? Y él entra directo a qué ocurría y cómo estaba ocurriendo, cómo se estaba transformando los ciclos económicos, ¿sí? No el crecimiento industrial como tal, que eso ya lo iremos revisando con más detenimiento eh, en estos días. Muy bien, entonces tenemos algunos elementos para iniciar y referirnos a la economía estadounidense. Primero vamos a ver que desde finales del siglo XVIII, que logra constituir una nación independiente, y al principio del siglo XIX, Estados Unidos ya se encontraba en una situación, los emergentes Estados Unidos se encontraban en una situación uh, de relativa ventaja, ¿sí? Porque en Europa, recordemos que siempre habían estado en guerra y no es sorpresa que para este periodo
otra vez estuvieron Francia con la Revolución Francesa, en Inglaterra otra vez había conflictos religiosos o con los escoceses y los galeses, Alemania no estaba unificada, etcétera. Entonces, esta inestabilidad en Europa es lo que va a derivar en una serie de inversiones. Los inversionistas privados europeos van a tener que buscar otros mercados, ¿sí? Obviamente la guerra les va a afectar mucho y van a buscar opciones, pero pues ¿a dónde irse? A regiones más pobres como Italia o Grecia, pues no tendría mucho sentido. Ya sabemos que África no estaba explorada, Asia estaba muy lejos como para generar una red de comercio y de producción, sobre todo considerando que estaba iniciando la revolución industrial. Entonces muchos capitales en épocas turbulentas europeas decidieron migrar y el único espacio que veían factible era Estados Unidos, porque tenían cierta estabilidad política, ¿sí? Tenían, pues si no una larga, por lo menos una consolidada tradición manufacturera en la costa del Atlántico. Entonces muchas inversiones empezaron a llegar a la zona noreste, a la costa del Atlántico, ¿sí? Claro que no son las fortunas que conocemos hoy en día, eran capitales módicos, pero lo suficientes para establecer una empresa de mediana envergadura, ¿sí? Eh, y algunos capitales se quedaron, otros se regresaron a Europa cuando la situación se calmó, pero muchos de estos continuaron desarrollándose, vieron una gran oportunidad por varias causas que después analizaremos con más detenimiento, ¿sí? Otro factor que hay que tomar en consideración para entender la particular situación de los Estados Unidos es la expansión territorial que va a tener para mediados del siglo XIX. Para nosotros es más que conocida la versión de que la pérdida de la mitad del territorio, un poco más, fue como un 52% del territorio que se perdió debido a la guerra. Pues nos quedamos nosotros con esas secuelas. El liberalismo entra en una crisis, se encumbran los conservadores, regresa Antonio López de Santa Anna por otra ocasión, hay una dictadura, etcétera. Es lo que pasa en México con la pérdida del territorio, pero para Estados Unidos pasa todo lo contrario, ¿sí? Para la década de los 40, Estados Unidos estaba entrando en una recesión económica. Y cuando llega James K. Polk, el presidente que declara la guerra a México, insiste en que Estados Unidos tiene una misión, ¿sí? La misión, pues si no de conquistar al mundo, que suena muy a caricatura, por lo menos sí de desarrollar y expandir sus fronteras, ¿sí? Entonces, utilizando cualquier pretexto, empieza la guerra, solicita al Congreso que declare la guerra a México, ya sabemos esta historia, pierde el territorio y al final eso le va a representar una una enorme ventaja para Estados Unidos, ¿sí? Casi triplican el territorio que tenían al principio durante este periodo, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la consecuencia de esta expansión territorial? Son dos fundamentalmente. Primero, ahora van a ser un país de costa a costa, ¿sí? Van a tener puertos en el Atlántico que ya se tenía, ¿sí? Únicamente se mantenían, podríamos decir, pero ahora van a tener una nueva frontera y una nueva base marítima que va a ser la del Pacífico, ¿sí? Ahorita vamos a ver cómo, eh, en un mapa, cómo Estados Unidos va a empezar a comerciar desde el oeste, ¿sí? Va a recorrer toda la costa del Pacífico para llegar a comerciar hasta Chile, por ejemplo, ¿sí? En Chile para obtener el cobre y el guano, ¿sí? Va a seguir toda esta ruta y claro, se va a ir deteniendo en puntos estratégicos. Panamá va a ser uno de ellos, ¿sí? Pero va a recorrer todo el Pacífico hasta llegar a Chile y luego regresar a la costa la costa oeste en los Estados Unidos. Entonces, esta extensión territorial no solo va a representar las costas, sino todo lo que hay en medio, ¿sí? Entonces, rápidamente, a partir de la adquisición, legítima o no, esa es otra cosa, del territorio, va a representar una serie de ventajas fundamentales para los Estados Unidos, ¿sí? La otra que está relacionada con este punto es una mayor disposición de recursos naturales, ¿sí?
como ustedes notaron o han notado, las diferentes regiones climáticas que existen en Estados Unidos le provee de una riqueza muy importante. ¿Sí? Tiene bosques muy, muy tupidos, como el Parque Nacional del Yellowstone, que hasta principios del siglo XX con Teddy Roosevelt fue cuando se hizo Parque Nacional, pero hasta antes de eso era talado hasta más no poder. ¿Sí? Por eso se generó un Parque Nacional. Y luego en California encontraron oro, un año después, casualmente, de que adquirieron California. ¿Sí? La teoría de muchos historiadores es que los norteamericanos ya sabían que había oro y por eso insistieron en hacerse del territorio. ¿Sí? Y además, si se hacían de todo lo que había en medio, no tendrían que pagarle a México impuestos por el tráfico de oro. Es decir, si en un principio solo se hubieran quedado con California, todo lo de en medio se hubiera quedado con México, pero tendrían que pagar impuestos por trasladar el oro desde California, ¿no? Entonces, una de las teorías es que se sabía que había el oro, pero tenían que apropiarse de toda la zona para traficarlo o transportarlo de forma libre, ¿sí? de libre comercio del oro. Puede ser realidad, puede ser mito, pero suena bastante plausible, ¿sí? Porque el Tratado de Guadalupe Hidalgo se firma en febrero del 48 y al año siguiente se descubren los yacimientos. Es cuando el gobierno mexicano dice que va a implementar más recursos para las refinerías y 2 meses después dice que encontró yacimientos muy, muy grandes en Tabasco, ¿no? De petróleo. Algo similar puede sonar aquí, pero bueno, ya estamos especulando. Ya estoy especulando un poco. El caso es que todos estos recursos son los que van a sustentar, se van a convertir rápidamente en capital, ¿sí? Para inversión y capital fijo para poder generar o detonar la actividad económica en esta zona. Y por obvias razones, mucha gente del este y muchos migrantes que van a ir llegando a Estados Unidos, cosa que ya revisamos, van a empezar a trasladarse tanto al centro o al medio oeste y al oeste de los Estados Unidos, buscando la fortuna, buscando progreso económico. ¿Sí? No sé si hasta aquí hay algún comentario o pregunta. ¿No? Ok, seguimos entonces. El caso es que entonces estos elementos, la expansión territorial va a representar una serie de ventajas estratégicas para Estados Unidos de forma muy temprana. ¿Sí? Sin embargo, este gran territorio también requería atención, por eso es que el otro lado o el otro factor que tenemos que tomar en consideración es el empeño que van a tomar los norteamericanos para conectar todas las regiones y de esa manera dinamizar la actividad económica. Si solo se iban a dedicar a transportar todo en las diligencias, en las carretas, pues entonces la ganancia disminuye. Por eso se va a empezar a invertir de forma periódica, todavía no de manera extensiva, pero sí de manera periódica y constante en la infraestructura marítima, es decir, en constituir una flota gubernamental, en una flota naval dependiente del gobierno para que protegiera el comercio, ¿sí? Pero también una infraestructura terrestre. En el siglo XIX van a ser los ferrocarriles y en el siglo XX van a ser las carreteras de asfalto. Entonces, esta forma de conectar los diferentes puntos, ahora sí que de costa a costa, va a ser fundamental. Todos los gobiernos estatales de Norteamérica o de los Estados Unidos van a abogar porque la inversión pública sea exclusivamente para infraestructura y para las comunicaciones. ¿Sí? La educación y los servicios médicos pasan a un segundo o tercer plano. Lo que les interesaba era mantener una infraestructura adecuada para que las actividades económicas no se paralizaran. ¿Sí? Entonces esta va a ser la constante, insisto. A lo mejor para los primeros 75 años del siglo XIX, la red de ferrocarriles va a ser bastante limitada, pero va a ser constante la conexión conforme se van los estados a la federación, a la confederación. ¿Sí? Entonces va a ser un proceso lento pero seguro, como quien diría, ¿no? Finalmente, tenemos una interrupción que va a ser la guerra de secesión, que revisaremos con detenimiento entre
1861 y 65. Sin embargo, para el final de la guerra, el hecho de que la Unión haya ganado representó la unificación territorial y hasta cierto punto la unidad política nacional que no se había tenido hasta ese momento. Ya revisamos las cuestiones del gobierno y habíamos dicho que las facciones fueron transformándose lentamente, pero también ya revisamos que después de la guerra van a consolidarse un sistema bipartidista definitivo y va a unir digamos, al país hasta cierto punto, ¿sí? Otro punto importante de la guerra es que esta va a detonar el desarrollo económico, porque el hecho de necesitar armas, el hecho de necesitar uniformes, alimentos, servicios médicos, bonos de guerra o la emisión de bonos de guerra, tecnología de punta, etcétera, todo esto va a fomentar o va a inclinar la balanza a la producción industrial manufacturada de tipo militar, ¿sí? Estados Unidos desde la guerra de independencia no había tenido una guerra tan larga, ¿sí? La guerra de 1812 se termina a principios del 15, ¿sí? La guerra de México se acaba en menos de 2 años, ¿sí? Y la siguiente guerra que va a ser interna va a durar poco más de 4, ¿sí? 4 años. Entonces todos estos elementos se van a conjuntar para detonar o despertar, digamos, la iniciativa industrial, ¿sí? Entonces cuando termina la guerra y todas las industrias que se habían formado, pues no quisieron, digamos, o no tendrían por qué haberse cerrado. Al contrario, simplemente se transformaron. Entonces ahora en lugar de producir armas, vas a producir artefactos domésticos, o si producías uniformes, ahora solo vas a confeccionar telas para los civiles, etcétera. Entonces viene una adaptación de la economía de guerra que se había perdido durante este periodo. Entonces, particularmente, yo creo que de no haber sido por la guerra, aunque es una afirmación un poco arriesgada, pero de no haber sido por la guerra, probablemente Estados Unidos no se había desarrollado como lo hizo después, o le hubiera tomado más tiempo, ¿sí? Sobre todo porque tenía competencias como Inglaterra y como Francia, ¿sí? Sobre todo Inglaterra. Entonces, me parece que el punto cúspide aquí es la guerra civil, ¿sí? Probablemente de otra forma el desarrollo habría sido diferente. Pero bueno, esa es una especulación y eso es muy peligroso en la historia. Muy bien. ¿Algo hasta aquí? Yo sí, profe. Dígame. Y es que dentro de, bueno, con lo que menciona sobre la guerra, dentro de lo que menciona Paul Adams en la lectura, es que no se le puede dar tanto peso a la guerra. De hecho, pasa algo curioso, que es que el desarrollo tecnológico no se vio incrementado exponencialmente como sí ha pasado en otras guerras y sobre todo en las guerras posteriores a esta, en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y menciona que un poco esta hegemonía de grandes empresarios y de familias ya venía de un par de años, quizás una década anterior a la Guerra de Secesión. Menciona que con la guerra y la victoria del norte fue como la excusa perfecta de lo que necesitaban estas familias y series de empresarios y de empresas privadas para eliminar los bloqueos que justamente hacían los hacendados en el sur y poder ya establecer sus fábricas y a su mano de obra asalariada que anteriormente era esclava. Sí, efectivamente. De hecho, sí. Perdón, ¿alguien iba a mencionar algo? Ok. Definitivamente es una hipótesis que se tenía. Hay que tener un poco de cuidado porque Paul Adams escribe desde un periodo en el que el marxismo todavía era fundamental, como teoría, como tanto teoría histórica como teoría económica, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice el marxismo o qué nos dice el materialismo histórico? Que para generar el capitalismo se requirió una fase de acumulación previa de capital, ¿sí? Y puede ser, pero ¿de dónde salió ese capital? ¿Sí? Originalmente tendría que haber salido de actividades agrícolas, pero es poco plausible considerando el hecho de que el capital agrícola estaba en el sur, ¿sí? Y le vendían esos productos agrícolas a los del norte. Y a su vez los del norte lo vendían tanto a los del sur como a otras regiones. Pero bueno, más allá de
factor, no debemos dejar de lado, bueno, de hecho, haciendo un paréntesis aquí, Mario Ceruti, al hablar de la burguesía de Monterrey, como le llama en su texto de los años 80, que todavía estaba muy en boga la teoría económica marxista, afirma exactamente lo mismo. ¿Sí? Que en Monterrey había le llama burguesía embrionaria, con acumulación de capital previo, ¿sí? Y luego buscó únicamente una situación en la cual ya estaba listo para invertir. Pero bueno, ahorita no es el caso que vamos a discutir. Y sobre la guerra, definitivamente podemos verlo con cierta claridad, porque yo no hablo de cambios tecnológicos, hablo del aumento en la producción. ¿Sí? Definitivamente la tecnología va a ser bastante rudimentaria todavía para el tiempo de la guerra, pero sí va a aumentar la producción y la instalación de fábricas. ¿Sí? Insisto, no se trata de una cuestión tecnológica, se trata más bien de volumen, no es calidad, es cantidad en este caso. Tenías que tener las cantidades suficientes para, permítame un segundo, sí, por favor. Sí, se requería, sí, no hay problema, se requería cantidad para mantener o solventar al ejército, a los ejércitos, ¿sí? Y precisamente porque entra en crisis el sistema agrícola del sur, porque no tiene acceso a otras fuentes de producción y de venta de algodón y otras cosas, es por eso por lo que colapsa. ¿Sí? No por las ventajas tecnológicas que pudo haber tenido el norte, sino por la cuestión estratégica y económica. Entonces, creo que Paul Adams está dejando eso de lado. El hecho de que, de acuerdo, no se trata de una innovación tecnológica, de hecho van a ser como 2 o 3 innovaciones tecnológicas únicamente en el área de las armas, no de la producción, pero está dejando de lado la cuestión de la cantidad o del volumen de la producción. ¿Sí? Entonces, los Estados Unidos aprendieron a producir en grandes cantidades, en poco tiempo, y hacer más eficiente la producción. Entonces, me parece que el autor deja un poco eso de lado. Sí, alguien iba a comentar algo. Sí, era yo, disculpe. De hecho, me recordó mucho como, bueno, usted era yo, disculpe, habíamos estado checando el tema de la política respecto a los nativos y todo eso. Pues leí varios textos en vacaciones y me recordó que, pues lo obvio, la expansión, que hubo un problema y el propio gobierno tenía que solucionarlo de que, ok, tenemos bastantes tierras, evidentemente se las tenemos que quitar, y cuando una vez las repartieron, pues igual el problema existía de que, ok, se las dimos a ellos, tienen mucho con qué trabajar, pero la maquinaria no hay, o ese desarrollo tecnológico. Perdón, ¿a ellos quiénes? Perdone. Bueno, se la quitaron obviamente los nativos y se las dieron a ciertos blancos. Bueno, compraban ciertos empresarios blancos, a otros pues se las regalaban porque tenían que vivir ahí. La especie de colonialismo que es el que hablábamos. Pero igual pasaba ese problema de que, ok, están ahí, pero necesitamos hacer vías férreas, necesitamos hacer comunicaciones. Suena feo, pero un agricultor con una pala y una yunta no va a producir lo que necesita el país, lo necesita un empresario. Por eso tenemos que venderle al empresario para que compre los territorios, etcétera, etcétera. Y también me gustó mucho que en la lectura pues mencionan a JP Morgan y a todos sus nombres, que pues en la actualidad son nombres, bueno, por lo menos Morgan, son nombres de un banco, o sea, desde ahí te están poniendo a los primeros empresarios que van a definir toda la idea capitalista de Estados Unidos, incluso con los 9,000 bancos, creo, o algo así que había para 1900. Así es, menciona varios puntos. Bueno, antes de seguir, no sé si el compañero que mencionó lo de la guerra civil quiera profundizar en eso o continuamos. Bueno, no sobre la guerra civil, pero sobre algo que mencionó, profe, y creo que rara vez se toma en cuenta el papel que tuvo el desarrollo y la industria armamentística dentro de la consolidación industrial y como hegemonía económica de Estados Unidos. Porque los más grandes armeros justamente vienen de Estados Unidos y de esta época. Cole, Moses, Abrams, las primeras armas completamente automáticas, los primeros revólveres que ya no eran de una sola acción, que ya eran de amartillarse.
Las primeras semiautomáticas no, pero aquí es donde más se desarrollaron también, desde las industrias polacas, FN, todas vinieron a Estados Unidos a establecer sus manufacturas y los más grandes desarrollos tecnológicos dentro de las armas de fuego creo que también se dan en Estados Unidos. Así es, de hecho, se dice popularmente en Estados Unidos que el oeste se conquistó con un asadón en una mano y una Colt en la otra. Sí, el dominio del oeste fue a través de las armas y a través de la agricultura, definitivamente. Y las armas de repetición, de hecho, las primeras ametralladoras, Gatling, por ejemplo, ¿sí? Que eran de repetición de 300 balas por 20 segundos, algo así, se van a constituir en eso. Es decir, por eso soy tan enfático en ese sentido. La industria no se desarrolla como tal, lo que se desarrolla es la tecnología de las armas, ¿no? Y a partir de eso Estados Unidos va a tener un desarrollo increíble. Las Colt se van a desarrollar en los años 30, pero no van a ser, van a ser perfeccionadas precisamente en el periodo de la guerra, ¿sí? Por otro lado, bueno, y ya revisaremos estas cuestiones técnicas con detenimiento en su respectiva sesión. Por otro lado, y aquí lo vamos a ir ligando, un asunto, ¿sí? Tiene que ver con lo que decía el otro compañero sobre la expansión al oeste, ¿sí? Porque, por ejemplo, JP Morgan, que lo revisaremos más adelante, que tiene el nombre, que es ahora el nombre de un banco, precisamente se vuelve prestamista durante la guerra de secesión. Muchas fortunas van a empezar a crearse tímidamente. Aunque Paul Adams dice que el capital ya estaba, no creo que fuera tanto así. Me parece que el capital se formó con la guerra de secesión, ¿sí? Porque todos estos, aunque tenían recursos, tenían dinero, tenían rentas, no se trata del capital de inversión, era más bien capital fijo, que eran propiedades, ¿sí? Sin embargo, el gobierno empieza a requerir mucho dinero, los gobiernos empiezan a necesitar mucho dinero para mantener una guerra de 4 años, ¿sí? Y ahí es donde me parece que se vuelven ricos, ¿sí? Muchas personas o empiezan a acumular capital a través de los préstamos y los bonos del tesoro. Es decir, le prestas dinero al gobierno con el compromiso de que te va a pagar con intereses cuando termine la guerra y se recupere la situación. Además, al final de la guerra, los únicos que tenían dinero eran precisamente estas personas. Y me parece que, insisto, que Paul Adams no está poniendo eso en su interpretación. Porque recordemos que la reconstrucción de Estados Unidos dura un poco más de 10 años, ¿sí? Y en esa reconstrucción, los únicos que tenían dinero eran los capitales privados que se generaron precisamente durante la guerra y no antes, ¿sí? O por lo menos no con el volumen de la guerra. Entonces estos prestamistas, ¿sí?, empiezan a cobrar los dividendos que les dejó la guerra y ahí es donde viene la inversión, ¿sí? Entonces no necesitabas un detonante como la guerra, porque el capital no existía, sino que se forma, desde mi punto de vista, a partir de la guerra, ¿sí? Y ahí es donde empiezan las inversiones a gran escala. Y bueno, ahí es donde se empieza a especular con la tierra, que es lo que decían hace un momento, con todo este territorio que se tenía, pero que no se podía trabajar, porque no había con qué, ¿sí? No había ni tecnología ni recursos suficientes como para desarrollar de forma extensiva la guerra. Entonces no estoy muy de acuerdo con la teoría de Paul Adams, que dice que el capital ya existía. Pues si hubiera existido antes, probablemente se hubiera detonado antes el crecimiento económico, pero hay una diferencia de 40 años entre este proceso, más o menos. Pero bueno, vamos a dejar a Paul Adams en paz, ¿sí? Por este momento, aunque es nuestro autor de cabecera por esta ocasión. ¿Algún otro comentario? Sí. Esto es curioso porque digamos que los 1800 van a ser como que un siglo un tanto convulso. Es decir, va a ser cuando se desarrolle más fuertemente, por primera vez de manera fuerte, el capitalismo en Estados Unidos, pero va a ser este mismo desarrollo el que les va a provocar buena parte de las crisis que van a sufrir. De hecho, esto mismo que dice la especulación de la tierra, pues de ahí ya vamos a empezar a ver algunos problemas. Aquí ya se va a dar algunas de las primeras veces que Wall Street va a provocar una crisis y esto se va a volver desgraciadamente una especie de tradición para los Estados Unidos de tener problemas con los temas de especulación.
Así que vamos a ver que va a haber gran bonanza, pero esta gran bonanza va a venir también seguida de crisis igualmente fuertes, que ya van a empezar a afectar a otros países, además de Estados Unidos. Exactamente, y que no eran nuevas. De hecho, el autor es lo que nos dice, que las crisis o las recesiones o los pánicos no van a ser nuevos para los norteamericanos, van a ser una constante, ¿sí? Precisamente porque como hay periodos de bonanza, hay periodos de escasez, ¿sí? Y es lo que va a detonar todas estas circunstancias económicas, desaceleración económica, la caída de la bolsa, etcétera. Pero que bueno, ya iremos revisando con más detenimiento, pero precisamente de los estadounidenses se puede afirmar de la época que fueron jueces y verdugos, ¿no? Durante la construcción del capitalismo moderno, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la situación que tiene Estados Unidos para el siglo XIX? Aquí intenté hacer un mapa, pueden ver que no soy un diseñador gráfico, mejor me quedo con lo de la historia. Pero bueno, la idea es esencial para entender más o menos las circunstancias en las que se encontraba Estados Unidos. En primera instancia podríamos decir que no se trata de un país homogéneo, ¿sí? Es tan diverso como la cantidad de estados que tenía. Obviamente esta no es la extensión que tenía completamente para 1870, por ejemplo. Sin embargo, ciertas regiones que se van generando van a tener una situación muy particular. Vamos a empezar del este al oeste. Entonces, en el este, en la costa atlántica, en la zona norte o noreste, tenemos a la industria manufacturera que se había venido desarrollando desde la época colonial, ¿sí? La producción de papel, la producción de textiles, la producción de velas, es decir, industria manufacturera, pero no es moderna ni mecanizada, se trata más bien de un tipo artesanal, ¿sí? Sin embargo, para cuando termina la guerra de independencia y se establece la nación independiente, era la única región o era el único espacio donde se producían artículos, ¿sí? Que ya no procedían de Inglaterra. Recuerden que Inglaterra hizo muchos bloqueos económicos o muchas restricciones, mejor dicho, ¿sí? Hacia 1750. Por eso se tuvo que empezar a producir los artículos en el país, ¿sí? O en las colonias, mejor dicho, ¿sí? Entonces, para esta región del noreste no va a ser nuevo la producción de artículos de consumo diario, ¿sí? Obviamente, insisto, no se trata de estas grandes industrias de chimeneas, pero sí se trata de una distribución social del trabajo muy marcada, ¿sí? Que va a mantener larga tradición hasta la primera revolución industrial en Estados Unidos, ¿sí? Al sur y sureste tenemos sobre todo Virginia, las Carolinas, Georgia, Alabama, Mississippi, Tennessee, Kentucky, ¿sí? Esta zona productora de algodón, ¿sí? Que va a ser desde la época colonial hasta la guerra civil, ¿sí? Se va a detener, ya lo sabemos, un poco la producción debido a que se abolió la esclavitud. Entonces van a entrar en una serie de crisis esta región a finales del siglo XIX. Ya habíamos visto cómo se forman hasta partidos políticos alternativos, ¿sí? Para esta región, porque estaban en una crisis económica tremenda y tanto los republicanos como los demócratas no estaban interesados en la zona de producción. Sin embargo, para finales del siglo XIX se va a descubrir zonas o pozos petroleros en algunas regiones, principalmente en la zona de Texas, ¿sí? Y en la costa del Atlántico hacia el sur, ¿sí? Y la costa obviamente que va hacia el Golfo de México. Entonces, para finales del siglo XIX, el petróleo se va a convertir en el motor de Estados Unidos y por eso estas zonas o algunas de esas regiones van a tener un nuevo resurgimiento económico, ¿sí? Que insisto, va a tomarles algo de tiempo, ¿sí? Ya les había dicho un poco que los primeros pozos o los primeros descubrimientos de petróleos importantes van a ser hacia 1850, pero no es hasta el final del siglo cuando se utiliza de manera extensiva para la industria, ¿sí? Y después viene un objeto que va a cambiar o revolucionar la industria, que es el automóvil, y va a empezar a utilizar este combustible, ¿sí? Que sigue utilizando este combustible. Hacia el medio oeste
Dakota, Nebraska, Kansas, Oklahoma, Colorado, Wyoming, etcétera, se va a convertir en esta especie de espacio entre la nada y el todo, ¿sí? Que prácticamente era un espacio vacío, ¿sí? Sin embargo, justamente para la segunda mitad del siglo XIX, cuando se les empieza a constituir como estados, se van a dedicar sobre todo a la producción agrícola, ¿sí? Prácticamente toda la actividad económica de esa región va a girar en torno a esta actividad, ¿sí? A esta producción. A la larga se va a convertir en el granero de Estados Unidos con el maíz, con el trigo y otros recursos, ¿sí? Entonces, de alguna manera vinieron a suplantar lo que venía haciendo los estados del sur hasta ese momento, que casi siempre se habían dedicado al algodón. Bueno, ahora esta región del medio oeste se van a dedicar a la producción de maíz y de granos y otras cosas. Pero, insisto, va a ser lento. Finalmente tenemos la costa oeste, que si bien tenían un tráfico marítimo importante, no va a ser lo mismo que la producción del oro establecida en California y las zonas adyacentes que se van a nutrir de las actividades intermedias. Es decir, si extraías el oro de California y lo ibas a vender hasta Delaware, ¿sí? Todo lo que estuviera en medio, pues sí, es lo que iba a permitir el desarrollo a través del establecimiento del ferrocarril, ¿sí? Entonces todo va a seguir una lógica, pese a esta heterogeneidad económica, es lo que va a permitir su complementariedad, ¿sí? Entonces ahí es donde vamos viendo cómo se constituye este asunto. Muy bien, ¿alguna pregunta o comentario hasta aquí? Creo que... Perdóneme. ¿Sí? No, dígame, claro. Adelante. Sí, creo que, bueno, ya como que dando un breve resumen a lo que se ha abordado, no tanto resumen, sino después de que ya la guerra civil transformó a Estados Unidos, sí vemos ya un estímulo en la industria, ¿verdad? Pero viéndolo en la industria mecánica, como usted menciona, pero quería recapitular todo para ver que estoy viendo todo y bueno, y recapitulándolo ya de lo que era la emancipación de los esclavos, la creación del sistema bancario que después, bueno, va a quebrar de nuevo, y también la concesión de créditos y las tierras a los colonos en ese tiempo. Pero el ferrocarril también creo que no lo hemos mencionado y quería ver como más a fondo de eso, pero ya con lo que eran las universidades ya lo estaban viendo en ese tiempo, también con la lectura se aborda un poco las universidades con el ferrocarril, pero ¿cómo explicaríamos mayormente eso del ferrocarril, de que no era el favorito, pero tampoco era el más odiado de los medios de transporte? Sí, de hecho vamos a abordarlo con mucho más precisión la siguiente sesión. De hecho traigo ahí algunos mapas sobre la expansión de las líneas ferroviarias, pero hay que entender una cosa: el ferrocarril es muy eficiente, pero también es muy caro, ¿sí? Tanto el tendido de las líneas como el mantenimiento de las mismas, ¿sí? Y los propios vagones es muy costoso, ¿sí? Entonces, pero pues no había otra cosa en la época. Es decir, si querías un método eficiente que no fueran las diligencias tiradas por mulas, ¿sí? O por animales de carga, ¿sí? Porque eso te representaba hasta 2 meses de viaje, ¿sí? O 3 entre una costa y otra, ¿sí? Pues tuvieron que generar el ferrocarril. Obviamente va a ser una extensión muy, muy limitada. Para 1870 únicamente conectaba la costa, bueno, la zona noreste, ¿sí? de Nueva York y, bueno, toda la zona de Inglaterra, y había una sola línea que conectaba casi sin escalas, podríamos decir, hasta San Francisco, ¿sí? Para 1870. 20 años después ya había tendidos más extendidos para otras regiones, precisamente para que la producción agrícola del medio oeste se vendiera en otras partes,
¿sí? Para que el oro no solo se quedara en una región, sino que se diversificara, para que las manufacturas del norte también se pudieran vender en otras partes. Entonces, pese a lo costoso que representaba el ferrocarril como medio de transporte, pues era lo más eficiente, en muchas veces lo más seguro y en muchas ocasiones la única alternativa, ¿sí? Para atravesar, por ejemplo, los Apalaches o para cruzar las montañas rocallosas, ¿sí? Entonces, lo que antes te tomaba 3 meses, 4 meses, ahora te va a tomar la mitad o menos. Sí. Entonces, sí es una relación amor-odio entre los estadounidenses y el ferrocarril del siglo XIX, pero conforme va creciendo la economía, se va haciendo cada vez más necesario y sobre todo más rentable, ¿sí? No que se vuelva más barato, porque el ferrocarril nunca es económico, siempre es muy costoso, ¿sí? Pero como se empieza a aumentar más las líneas, ¿sí? y los viajes, pues representa más ganancias. Y además no hay que olvidar que siempre se mantuvo en el capital privado. ¿De acuerdo? Entonces va un poco por ahí la lógica, ¿sí? de lo que mencionas, y tiene mucho sentido, ¿sí? Porque va por este sentido. La idea de que pues sí es muy costoso, pero también es necesario, ¿sí? Y no hay muchas opciones. ¿De acuerdo? Pero bueno, lo iremos revisando con más despacio. ¿Sí? Muy bien. ¿Les parece entonces si entramos con Paul Adams? Ya más o menos algunos de sus compañeros estuvieron mencionando algunas referencias. ¿Qué nos dice este historiador o este escritor sobre los ciclos económicos y la participación del gobierno en Estados Unidos durante el siglo XIX? Los escucho. Bueno, creo que yo había levantado la mano, pero nada más era para mencionar también que aparte de que las diligencias que transportaban desde California hasta la otra costa, se optara tanto por abandonarlas, era todo el pillaje, robo y vandalismo que había en los caminos. O sea, está la película más famosa del western de John Wayne, La Diligencia, que trata de un robo, una diligencia. Y eso no paró con el ferrocarril, también a los ferrocarriles los robaban, pero aunque sea iban más protegidos y eran más rápidos, era menos común. Pero nada más era también hacer ese apunte. Así es, por eso era el salvaje oeste, ¿sí? No solo por el clima y la distancia, sino que también los ataques de grupos indígenas, ¿sí? Por el bandolerismo, por la escasez, por la lentitud de las diligencias. Entonces, ese es el ferrocarril, por eso mencionaba también que se volvió un medio relativamente más seguro. Gracias, Miguel. Ok, Arnoldo, lo escuchamos. Algo que va a ser bastante representativo de este momento es que el gobierno al inicio va a estar, digamos, o sea, todavía como por tiempos de la guerra civil y así, va a ser, digamos, como que muy controlador de la economía del país. Sin embargo, después de la guerra civil y conforme llegan las teorías económicas inglesas y se empiezan a, digamos, empiezan la gente a adaptar al entorno estadounidense, las ideas económicas van a dejar de lado por completo la protección o el apoyo del Estado, a volverse completamente políticas que digamos que dejen una completa libertad a las empresas, de tal modo en que las empresas eventualmente van a tener hasta el mismo o el más poder sobre su propia determinación que el Estado, dejando que, o sea, de hecho una parte que parecía curiosa es que decía, el Estado lo único que tiene que encargarse, lo único es de mantener al mínimo posible la defensa y la protección de los ciudadanos, de todo el resto prácticamente nada más tiene que ser libre determinación de la gente y de las empresas sobre todo, por lo que ya vamos a ver esta especie de, ¿cómo decirlo?, el liberalismo que es todavía más, o sea, un poco más, digamos, libre en el sentido empresarial de lo que se había hecho hasta ese momento y que aún sigue viéndose, digamos, reflejado en Estados Unidos con sus tanto beneficios como sus contradicciones, ya que esto no garantiza de ninguna forma realmente la seguridad de la gente o la protección del ciudadano, pero sí completamente la determinación de los empresarios. Exactamente, la idea de libre mercado, de libre comercio, de la mínima intervención del Estado o del gobierno en las actividades económicas, la defensa de la propiedad privada y los derechos individuales, etcétera. Estas obviamente no eran ideas nuevas,
Adam Smith, John Locke, David Ricardo, todos estos teóricos de los siglos XVII y XVIII ya habían postulado esto. ¿Sí? Sin embargo, y eso es algo interesante que dice el autor, es que los norteamericanos tomaron lo que les servía de esta tradición europea y la adaptaron a su contexto. ¿Sí? Y más adelante dice que también adaptaron el darwinismo social para la evolución y la transformación, pero bueno, eso lo hablaremos más adelante. El caso es que precisamente esta adaptación norteamericana del liberalismo es lo que en muchas ocasiones va a justificar las actividades económicas, ¿sí? O se va a buscar definir el papel del Estado, el papel de los inversionistas, el papel del capital, etcétera, y tiene que ver mucho con una cuestión ideológica, ¿sí? Entonces, ya tenían el dinero, ahora tenían que buscar la forma de justificar cómo cómo utilizarlo de manera extensiva sin que, entre comillas, se viera mal, ¿sí? No porque el dinero fuera ilegítimo, sino que por el hecho de especular o el hecho de generar monopolios, tenían que buscar la manera de justificar esta cuestión, ¿no? Entonces sí, definitivamente se trata de una versión mucho más, teóricamente más ligera del liberalismo, pero más cruda en su aplicación pragmática, ¿sí? Entonces, insisto, tomaron lo que les sirvió de estos autores, de Locke, de Smith, de Ricardo y otros, y lo aplicaron a su realidad, ¿sí? Entonces va un poco en este sentido lo que menciona su compañero. Muy bien, ¿qué más nos dice Adams? Menciona son dos apartados, una de los ciclos económicos y otra sobre el papel o la situación del gobierno en la época. Estamos hablando del último cuarto del siglo XIX. Bueno, ¿sí se me escucha? Muy bien. Bien, me llama la atención cómo en el primer apartado, la primera página se podría decir que nos bombardea con esto de los ciclos económicos que están en el siglo XIX, así a grandes rasgos cada uno. Sí, en algunos de ellos se explica un poco cómo es que se pudo resolver algunas de las crisis, que porque llegaron algunos inmigrantes, que porque encontraron oro, entre otras cosas. También explicaba algunas de las razones por las que tenían que expandir los estadounidenses, pero aún así no, bueno, al menos en esa primera parte como que nada más era la información como tal, pero luego ya empieza a dar como que las razones del por qué se daban estos cambios tan bruscos. Primero desmiente un poco, bueno, algunas cosas, por ejemplo, que el presidente Andrew Jackson en la década de 1830, que la crisis que sucedió ahí se debía a que él pues llevaba una mala gestión de recursos, que se oponía a muchas de estas empresas privadas. Menciona principalmente que al Second Bank of the United States, pero ya nos dice que es mucho más complejo que esto. También hablaba un poco desmentía un poco sobre lo de la guerra civil, pero ya usted nos contó un poco más acerca de la opinión que tenía sobre esto, que tiene sentido, porque es de dónde pudieron acumular realmente los capitales anteriormente, antes de la guerra, con los sistemas que tenían pues más rudimentarios. Eh, Nos habla acerca de, de cómo están relacionadas el comercio entre Estados Unidos y Gran Bretaña, y que esto afectaba directamente a los Estados Unidos, que los precios del algodón, las importaciones perdón, de capital, las ventas de tierras, y, y nos avienta algunas hipótesis, teorías como hipótesis de los ciclos de cosechas, que a partir de bueno, que pareciera casi que cada 20 años están apareciendo ciclos en donde pues llega más gente a Estados Unidos y que crece la economía, que hay más bonanza. Y es que sí pareciera que cada vez que hay más exportaciones, inversiones y llegan emigrantes europeos, sobre todo británicos, es cuando a Estados Unidos le va mejor. Y cuando no hay, pues que no llegan tantos emigrantes británicos y todo esto, es cuando le va peor. Así que avientan pues teorías como que
cuando en Europa, cuando en Gran Bretaña les está yendo bien económicamente en las cosechas y demás, eh, es cuando pues las generaciones de esos países crecen y al haber más gente, pues muchos deciden irse para allá y esto hace que supuestamente cada 20 años las nuevas generaciones van para Estados Unidos y hacen que crezca. Otra es más, esta es como que del lado de Estados Unidos la otra teoría que responde más al lado perdón, de Europa y la otra teoría que responde más al lado de Estados Unidos es que cada vez que hay ciclos de inversión en Estados Unidos de cosechas, ferrocarriles, del lado fronterizo, el desarrollo urbano, entre otras cosas, esto es lo que realmente determina el flujo de la economía que va pues avanzando en Estados Unidos y que las inversiones externas pues se podría decir que son como que un extra, algo que se va adaptando a lo que Estados Unidos va creando. Y a mí personalmente me parecieron interesantes, pero las dos me parecieron, no sé, como que incompletas, porque hay como que cosas que no están viendo una u otra. Digo, sí, o sea, una puede explicar el por qué cuando en Estados Unidos, cuando a Estados Unidos le está yendo bien, la gente empieza a emigrar más, pero, pero no explican del todo el por qué. Muchas veces hay pues recesiones ¿cuál era la palabra? Era, bueno, no me acuerdo el término, pero era que los costos de los bienes y servicios empiezan a bajar Deflaciones. constantemente. Sí, deflación, exactamente. Eh, pero igual nos da una idea de lo complejo del proceso en este siglo en cuanto a la economía, de cómo va avanzando, con sus altos y bajos, pero que ya en las últimas décadas se podría decir que se estabiliza hasta la Primera Guerra Mundial, por así decirlo. Así es, justamente es en ese momento cuando empieza una recuperación y un crecimiento muy importante que no se va a detener por los siguientes 15 años. ¿Sí? Pero bueno, el caso es que, de hecho, el autor empieza diciendo que lo que él está mencionando son cómo ha sido el abordaje historiográfico o cuáles han sido las explicaciones que otros han dado sobre los asuntos, pero definitivamente nos hace ver que hay más de un factor o más de un elemento para comprender por qué no había un equilibrio entre la producción y el consumo, perdón, entre la producción y la movilización de mano de obra. ¿Sí? Entonces aquí es donde un poco cobra sentido las críticas socialistas o marxistas en torno a ¿cómo podríamos decirlo? Pues a que el capitalismo era un sistema limitado, ¿sí? Que por eso entraba en crisis, porque no podía dar trabajo a todos, ¿sí? Porque precisamente esa no era su propósito. El propósito principal era generar capital, no generar trabajo, ¿sí? Entonces por ahí va una de esas críticas y que cobra sentido si lo vemos desde ese punto de vista. Y luego por eso surgen conceptos como el lumpenproletariado, es decir, la subcontratación o el ejército de reserva de obreros, ¿no? Pero bueno, sin embargo, eso definitivamente no termina por explicar la situación de falta de equilibrio que se había generado en Estados Unidos. Que precisamente cada cinco años o cada 10 años se generaba un problema económico. Insisto, puede ser un pánico, puede generarse recesión, puede generarse una crisis, una devaluación, etcétera. El caso es que tiene que ver con muchas cuestiones, ¿sí? Que a veces dejamos de lado. Entonces tiene que ver con los flujos migratorios, con la tendencia en el consumo, con el contexto internacional, con la demanda, es decir, con el mercado, ¿sí? Con varias cosas. Pero bueno, ahí vamos construyendo un poco y retomando un poco de las críticas que menciona Marx, ¿no? No porque sea la única explicación que podamos encontrar, pero ahora le podemos hallar más sentido, ¿no? Entonces, la función del capitalismo, de acuerdo con Marx, no era generar trabajo, era generar capital o era generar riqueza. Pero bueno,
¿Qué más? ¿Qué otra cosa nos dice Adams? Bueno, además de esta parte, se podría decir que el comercio, ya sea internacional, digo, también importaba mucho en el mismo país, ya que, por ejemplo, en la parte del sur, pues ya se sabe que había prosperidad. Esto afectaba en sí no solamente al sur, sino a todo el país, para bien o para mal. Pero una vez que en el sur se empieza, pues, a industrializar más, vaya, las formas de producción, claro, se genera mucho más producto, esto hace que baje el precio y crees cierta crisis en, en distintas cosas, como por ejemplo, aquí pues ya estaban los bancos que daban hipotecas, préstamos hipotecarios, mejor dicho, para pues que las personas pudieran, no sé, comprar tierras o algo por el estilo. Pero esto termina, vaya, lo menciono porque ahorita nada se estaba como que mencionando, fuera de lo de Andrew Jackson, como que las razones que tienen que ver con Europa o fuera de Estados Unidos, pero también lo que hay dentro de Estados Unidos ha afectado. Como usted dice, realmente hay muchos factores los que influyen en estos cambios tan rápidos, digo, cada 5 o 10 años. Exactamente, y me parece que uno de los principales detalles del lado norteamericano es, como se dice coloquialmente, poner todos los huevos en una canasta, ¿sí? Es decir, únicamente dedicarte a la producción, pero que hay de todos los otros elementos que requieres para que el país funcione. Por ejemplo, los servicios médicos van a ser bastante deplorables hasta muy entrado el siglo XX, ¿sí? La educación superior va a ser un privilegio precisamente para los hijos de los capitalistas que requerían una educación técnica especializada para poder administrar los negocios y cosas similares, ¿no? Entonces la educación tampoco fue una prioridad, pero tampoco se le permitió al gobierno meter mano en esas áreas, ¿no? En educación y en salud. Entonces, y luego tienes a un montón de población europea de escasos recursos, analfabeta, sin estudios técnicos, ¿sí? No especializada, que entonces va a venir a nutrir todas estas filas de obreros, pero pues, ¿qué haces, no? ¿Qué otra cosa podrían hacer? No pueden establecer, van a ser casos muy extraños y muy específicos. Estas llamadas obras de éxito, ¿sí? De estudia, prepárate, emprende y triunfarás, pues son casos muy, muy aislados en la historia norteamericana, ¿sí? Se romantiza mucho eso y de hecho es una de las críticas que hace el autor, esa idea de que nada más porque a uno le fue bien, escribe un libro y dice que cualquiera lo puede hacer. Pues si vemos las circunstancias, no necesariamente, ¿sí? De hecho, ahorita Lucero preguntaba sobre las universidades, pues sí se van a surgir estas prestigiadas universidades e instituciones, pero van a ser para la élite, para una élite económica, que van a después ocupar puestos en el gobierno y la administración de las empresas. Entonces, sí es bastante circunstancial, ¿no? El hecho de que no se tengan las condiciones necesarias para un desarrollo general. Por eso es que se explica, ¿sí? Pues estos ciclos económicos tan interrumpidos, o por eso le llama ciclo, porque empiezan y terminan. La bonanza empieza, se desarrolla, pero culmina, porque ¿de qué te va a servir producir tanto si no vas a tener las condiciones para mantener el desarrollo? ¿Sí? No sé si me estoy dando a entender con esto. Si no tienes servicios médicos, pues la gente no va a estar bien para trabajar. Si no estudia, no va a generarse un desarrollo social que permita, por ejemplo, mantener o ampliar el consumo, ¿sí? Entonces esto va a tardar mucho tiempo en generarse. De hecho, se va a generar hasta los años 30, cuando ocurre la Gran Depresión. Entonces, durante esta década es cuando se va a empezar, si no en un estado de bienestar, por lo menos en un estado un poco más interventor, ¿sí? En áreas como el trabajo, la salud y la educación, ¿sí? Entonces va un poco en ese sentido, que me parece que es lo que se dejó mucho de lado. Esa excesiva libertad de acción que se les permitió a los empresarios es lo que no permitió generar condiciones para generar un desarrollo general, ¿sí? Únicamente un desarrollo parcial para ciertos sectores sociales, ¿sí? Por eso es que las crisis eran tan recurrentes en la época, cosa que no lo explica de forma tan explícita el autor.
Ricardo, ¿nos puede mencionar un poco, ampliar su comentario del chat, por favor? Sí. Bueno, precisamente era un video, a términos generales, para no abarcar tanto, era un video de por qué la educación en Estados Unidos cuesta tanto, y etcétera, etcétera. Y mencionaba que eso viene aparte de lo típico de que era de las élites, que también el propio programa estadounidense, 15 días después, bueno, ahí dice, dictaminó de que, ok, vamos a abrir la educación a todos los sectores que hayan ido a la guerra, y a partir de eso se vino a hacer ¿cuál es la palabra? Una demanda no, no fiscal, sino una demanda de demanda y consumo. Y por eso mismo la educación también en Estados Unidos es muy cara, porque cada año se va multiplicando la demanda. De hecho, hace 30 años, no sé, por decir, eran 10 millones de solicitantes y ahorita son 20. Y pues era más que nada eso, y por la investigación. Como Estados Unidos se caracteriza demasiado por sus programas de investigación, pues ya estamos viendo esta tendencia de capitalismo para desarrollo, patentes, etcétera, etcétera. De hecho, incluso Tesla lo mencionan en las lecturas. Pues por eso mismo la educación se vuelve tan cara, porque se está pagando a investigadores y ya no a docentes, precisamente. Que eso también va a caracterizar a Estados Unidos, porque creo que el electorado lo menciona, que ya premian más, bueno, se ve mejor el hecho de que haya una investigación que ayuda a la industria. De hecho, había, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era algo que ayudaba en las fábricas para que fuese avanzando por sí misma, como una cinta, no me acuerdo qué era en específico lo que mencionaban en la lectura, y era de que para Estados Unidos y para las fábricas fue un gran alivio porque se automatizaba la producción, aunque sea un poco, y pues esa es la tendencia que estaremos viendo, de un país industrializándose, mientras México apenas estaba en conflictos y más guerras. De hecho, mientras leía, se hacía mucho ¿cuál es la palabra? Esa unión, conexión con México, que la cosa es que Estados Unidos tenía capital, pero no sabía cómo controlar tanto capital, y México tenía falta de capital y no sabía cómo controlar el poco capital que tenía. Así es, de hecho, si se fijan, haciendo un paralelismo un poco arriesgado también, la unidad que se da después de la guerra civil en Estados Unidos es la que tenemos durante el Porfiriato, ¿sí? Pero bajo una lógica diferente, porque esa unidad permitió libertades, ¿sí? O libertad de acción. En México fue lo contrario, ¿sí? Una restricción muy específica para la asociación y otras cosas, pero no para el capital extranjero. Pero hablamos de una zona, de un momento, perdón, o dos momentos de paz social, entre comillas, ¿no? La reconstrucción después de la guerra civil y el porfiriato después de tantas guerras civiles en México. Pero bueno, el caso es que sí, definitivamente, vamos por partes. Esto creo que se le llama ley de oficios o algo así, que emitió el gobierno, porque muchos veteranos de guerra quedaban ya incapacitados para el servicio activo, ¿sí? Y como después de la preparatoria, acuérdense que ya terminan a los 18 años la preparatoria, podían enlistarse al ejército, pues prácticamente no tenían una educación formal, solo una educación militar. Por eso es que se extendió esta ley para que los veteranos se pudieran mantener, ¿no? O pudieran por lo menos generarse una educación. Por otro lado, definitivamente la educación en Estados Unidos no es cara. La educación en Estados Unidos siempre ha sido cara, siempre ha sido muy costosa. De hecho, hay personas por eso que empiezan a ahorrar desde que los hijos nacen para pagar la educación superior en caso de que puedan, porque cuesta millones de dólares educar a una persona. Y prácticamente todas las instituciones son privadas, ¿sí? Vemos ventajas y desventajas. Las ventajas es que generas profesionistas ampliamente capacitados, ¿sí? En áreas técnicas y en áreas, en diferentes áreas, pues, y que se insertan al mercado laboral, y por eso es que tienen altos salarios, porque vienen no solo de universidades prestigiosas, sino porque ese prestigio se genera a través de educación de calidad, ¿no? Pero tenemos la otra cara de la moneda, la desventaja que no todas las personas pueden acceder a esta educación superior, ¿sí?
Entonces, insisto, tiene sus pros y sus contras. Por eso es que este link, perdón, aquí nos comparte un link su compañero, sino que esta situación es la que va a generar tanto desequilibrio en la situación norteamericana. ¿Sí? Digamos que se estanca la producción o se estanca el ritmo económico porque no tienes gente preparada que tenga mejores trabajos, mejores salarios y por ende consuma una mayor cantidad o mejores productos. ¿Sí? Por eso es que va a ser hasta la línea de ensamblaje automatizada del Taylorismo y el Fordismo que se van a reducir los costos de producción por mecanizar, estandarizar estos ritmos de producción, se bajan los costos de producción, se baja el precio de los artículos finales y el mercado se expande. ¿Sí? Pero no va a ser hasta principios del siglo XX. Muy bien, ¿alguien más que tenga algo sobre la lectura que estamos revisando de Adams? Sí, sí, profe. Dígame. Con respecto a lo que estaba diciendo Eric hace un momento bueno, de que nos ha apantallado mucho el autor con tanto capitalismo, pero también con lo que llevó después la guerra. Sí vemos que ya la producción de algodón, eso también así, porque conlleva a la esclavitud y ese es un tema que toco mucho, pero disculpen el ruido, pero viendo ya conforme, no había entendido al principio por qué había bajado el precio y luego dije, pues que aumente el volumen de producción. Y dije, está bien. Pero, pero el cómo todos ya fue decayendo esa fase de producción en este tipo de productos bueno, como era el algodón, las importaciones, la venta de tierras, si era iba más en declive por lo mismo, por la misma también falla que hubo en la economía, ¿verdad? Y también la otra falla que va a haber en los años 30, pero del siglo ya XIX, perdón, siglo XX, pero ya como lo vamos viendo, si cómo lo aborda el autor va siendo no tanto referido a la esclavitud, sino que obviamente se adentra más en lo económico y en lo social. Pero lo que me llamó la atención que él también aborda a la mitad más o menos de la lectura es que también como aún no teniendo un declive alto en lo económico, los bancos aún así fueron yendo en declive. No tanto el fallo económico para los bancos antes, sino que cómo el mismo proceso fue llevando a que estos quebraran por los créditos que habían otorgado y todo lo demás. Pero el cómo adquirir ya cada persona que adquirió un ejido, bueno, no sé si es ejido allá, pero, pero que adquirió ese tipo de lugar y también otro préstamo de diferente índole, sí fue viéndose afectado para las personas y para el mismo banco, ¿verdad? Pero también quiero ver ya después cómo vamos a abordarlo, ya eso de 1930, que también es la guía del crack y todo lo demás, pero sí es lo que yo estaba abordando nada más de cómo la producción fue viéndose afectada por también el mismo declive en los bancos. Es eso, nada más. Perfecto, muchas gracias, Lucero. Sí, definitivamente tenemos ahí varias cuestiones. Una de ellas es la ausencia, ¿sí?, del gobierno. Por ejemplo, es muy recurrente Adams en afirmar la falta de regulación a los bancos o al sistema bancario y financiero en general. ¿Sí? No va a haber un banco general en Estados Unidos hasta principios del siglo XX. Y precisamente, en pocas palabras, para no hacernos aquí tantos nudos, pues todos hacían lo que querían,
¿sí? Y eso era el principal problema. Cuando todos hacen lo que quieren, es lo que genera caos, en este caso un caos económico, ¿sí? Tanto por el patrón de la moneda como por la producción económica, por la falta, la situación del mercado, es decir, la oferta y la demanda. Entonces, como todos hacían lo que querían porque era libre mercado, entonces, al no haber una cierta estandarización o límites por lo menos, porque en teoría el gobierno no debería de intervenir, pues entonces es lo que va a generar estas fluctuaciones en el ritmo económico, ¿sí? Si podríamos resumir la lectura de Adams, es eso, ¿sí? Las excesivas libertades y la falta de regulación, y a eso le sumamos la falta de cuestiones estructurales como educación y servicios médicos, pues a la larga te va a generar más problemas que ventajas. Y los dividendos únicamente van a ser para un sector en particular, ¿no? Entonces, podríamos retomar un poco a la autora Adams y de alguna manera lo podríamos también sintetizar en esta frase. Se trata de una economía la norteamericana creciente a ritmos muy acelerados pero inestable, ¿sí? Es como cuando vas armando una torre de naipes de cartas. Entre más grandes esté, más inestables lo será, porque los cimientos no están bien establecidos. ¿A qué me refiero con los cimientos? Con la legislación, con la participación gubernamental, con los servicios médicos de educación, con una estrategia económica, con un plan económico nacional no se tenía, ¿sí? Que de hecho se va a tener, insisto, hasta los años 30, porque las diferentes facciones políticas se oponían a un plan económico nacional, es decir, encauzar los procesos económicos y de producción a un fin específico, ¿sí? No se tenía, se oponían a ello. Entonces, todas estas bases fueron lo que generaron, aunque sí mucho crecimiento, pero muy inestable durante todo el siglo XIX y principios del XX, hasta la Primera Guerra Mundial. Por eso vamos a ver tantos procesos de crisis durante el siglo XIX, con lo que empieza Adams. Con la colonización del oeste, es decir, con el otorgar a bajo costo tierras en el medio oeste y en el oeste para que la gente lo habitara y la empezara a producir la tierra, también empezó el proceso de especulación, cosa que ya más o menos hablábamos. ¿A qué nos referimos con especulación? Es decir, a comprar terrenos baratos con la proyección o la idea de venderlos a un costo mayor más adelante, ¿sí? Entonces, conforme más gente llegaba, conforme aumentó la migración en Estados Unidos, cosa que revisamos en la unidad 1, buscaron espacios estratégicos de acuerdo con lo que venían haciendo en Europa, ¿sí? Y si se dedicaban a la agricultura, se iban a ir hacia el oeste. Entonces, por ejemplo, una persona compró un terreno a $10, es un ejemplo radical. Llega otro inmigrante u otro capitalista o alguien que quiere hacer fortuna porque California está cerca y quiere descubrir oro, le vende el terreno, sí, pero lo compra a $30, ¿sí? Y lo vuelve a vender o espera venderlo o lo conserva para venderlo más adelante y lo vende en $70 y así sucesivamente. Entonces, en eso consiste la especulación. Entonces, muchas personas se dieron cuenta que era muy rentable. Por ejemplo, menciona el caso de Florida. Sí, aunque eran zonas pantanosas, el hecho de estar cerca del Atlántico pues representó una ventaja importante, ¿sí? Entonces la especulación a partir de la colonización del territorio norteamericano se va a convertir en algo muy frecuente, ¿sí? Pero recordemos que la tierra pierde valor, ¿sí? Aunque al principio empezó a ganar por la ubicación, por varias cosas, ¿sí? Las cuestiones climáticas no las controlas y puede haber temporadas de malas cosechas, ¿sí? Y la tierra se deprecia, ¿sí? O si únicamente se dedica al monocultivo y hay épocas en que no se está dando la producción de maíz, pues pierde valor la tierra. Entonces, precisamente en esos cambios, en esas fluctuaciones del valor de la tierra, es que se perdía dinero
y luego se volvía a adquirir a bajo precio para volver a venderse cuando la situación mejorara, ¿sí? Entonces, en ese sentido va la especulación. Muchas riquezas se hicieron a partir de este criterio, no solo con la tierra, sino con algunas empresas manufactureras. El otro factor que menciona el autor es la falta de equilibrio entre la producción que se daba en Europa y la de Norteamérica, porque se supone que, en teoría, cuando bajaba la producción en Europa, se daban estas olas migratorias y eso incentivaba la mano de obra barata e impulsaba la economía norteamericana. Pero luego, cuando había una sobreoferta de mano de obra, bajaba la producción, se reducían los salarios, ¿sí? Entonces entraba en crisis Estados Unidos, ¿no? Y eso de alguna manera impactaba también del otro lado del Atlántico. Entonces, en ese sentido es lo que se va generando. En cambio, cuando había poca oferta de mano de obra, se aumentaban los salarios, se aumentaba la producción y otra vez empezaba el ciclo. Hasta que había mayor migración, más mano de obra posible y se reducían los salarios y así sucesivamente. Por eso es que el autor habla de ciclos económicos. ¿De acuerdo? Y esto se ve representado por las diferentes explosiones demográficas generadas no de manera natural, sino debido a la migración, que insisto, es algo que ya revisamos, de hecho, con este mismo autor. Entonces, estos periodos de crecimiento entre décadas va a coincidir o va a generar el crecimiento económico de Estados Unidos, pero de forma temporal. Por eso es que las crisis eran tan frecuentes y poco distantes una de la otra, ¿sí? Cada 5 años en promedio, en algún momento, precisamente por eso. Porque a veces, porque variaban los costos de producción, porque variaban los precios de la tierra a raíz de la especulación y por el exceso de mano de obra disponible que reducía los salarios, ¿sí? Entonces había una contracción del mercado, es decir, se reducía la demanda, pero había mucha oferta de productos, pero ¿con qué lo ibas a comprar si los salarios habían bajado? ¿De acuerdo? Entonces, podríamos recapitular un poco la lectura desde este punto de vista, con las teorías que plantea el autor que se han utilizado para explicar la situación norteamericana del siglo XIX. En la imagen vemos la bolsa de valores que se estableció de forma muy temprana, de hecho con la independencia, en 1792. Al principio era la idea de intercambios y de préstamos con interés para posteriormente recuperar ganancias. Y este edificio fue construido de tipo neoclásico en 1817 para establecer de forma definitiva digamos, la representación del valor de la tierra y de las empresas, ¿sí? Para comprar y vender propiedades de forma directa y de forma más rápida. Para eso se estableció la bolsa de valores que se encuentra en Nueva York, y de hecho el autor lo dice, para finales del siglo, sobre todo con el final de la Primera Guerra Mundial, la bolsa de Nueva York sustituye a la de Londres por la actividad y la oferta que había de valores o de acciones en la bolsa. No sé si hasta aquí hay algún comentario o pregunta de lo que hemos venido revisando hasta ahorita. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, se trata de una situación bastante compleja la que se está presentando. A ver, permítanme. Listo, ¿ya se normalizó su situación, Lucero? Estaba fuera de la llamada. Sí, noté eso. Bueno, entonces... Discúlpeme. Sí, no hay ningún problema. Continuamos entonces. El caso es que podríamos ir redondeando esta lectura y diciendo que estos son los elementos que nos permiten explicar la situación
de Estados Unidos durante todo el siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial, por lo menos. Ahora, algo de lo que sucedía, bueno, ya revisamos la parte económica, vamos a ver la cuestión un poco más gubernamental política. La participación del Estado, del gobierno federal en particular, va a ser muy variado durante esta época, por lo que ya decíamos un poco, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones, de acuerdo con las circunstancias, se va a recurrir al Estado de forma emergente para que aplicara leyes de restricción para la migración, por ejemplo, con estas cuotas de las que ya hablamos, raciales o étnicas, y de proteccionismo, es decir, de reducir o gravar, es decir, generar impuestos para los productos del exterior, para que de esta manera la producción interna se pueda desarrollar con una menor competencia. Pero estos casos van a ser muy aislados y van a ser sobre todo para casos como la agricultura, ¿sí? O como para industrias emergentes. Entonces, en este sentido es cómo se va a desarrollar la participación del Estado, además de la participación limitada para el ámbito de la seguridad, por ejemplo. Entonces, estas eran las dos participaciones más importantes que tenía el Estado en este periodo. El proteccionismo, ¿sí? Y la seguridad pública, desde el punto de vista interno. Al exterior va a ser otra la situación. Debido a esta baja participación del Estado, es que va a haber una participación de agentes privados mucho más activas. Ellos son los que van a invertir en el transporte, por ejemplo, como en el ferrocarril, pero también van a invertir o van a aportar para el establecimiento de universidades, ¿sí? Como vemos aquí la situación de Luisiana en 1880, se van a volver, pues, no accionistas, sino parte del consejo, pero pues porque eran las personas que generaban los recursos para las instituciones. Entonces, como el Estado no intervenía, porque se supone que no era su obligación, ¿quién iba a construir ferrocarriles y universidades? El capital privado, ¿sí? Entonces, por eso, este margen de maniobra prácticamente van a ser los dueños del país durante mucho tiempo, con estas libertades que van a tener y que van a demandar sobre todo. Si van a utilizar los partidos, ya lo habíamos revisado también en la unidad anterior, a través del patrocinio y un poco de esto, para poder limitar la intervención del Estado y ellos tener un mayor margen de acción, ¿sí? Entonces, por eso me interesaba revisar primero lo de la migración, luego lo del gobierno, para poder entender estas circunstancias. Algo de lo que ya también más o menos hablamos fue la adaptación de las teorías liberales y del darwinismo social, Locke, Ricardo y Smith, de la que ya hablamos, pero nos falta el darwinismo social. Darwin establecía en la teoría de las especies que la evolución se daba por la adaptación, no del más fuerte, sino del más apto, ¿sí? Entonces, los estadounidenses empezaron a crear esta idea, ¿sí? A inventar la idea de que ellos eran los más aptos para la producción, ¿sí? Para el desarrollo económico de su país, y por eso deberían estar o generar el control del país. Entonces, a lo largo del siglo XIX y principios del XX, esta va a ser su idea, ¿no? Encontrar una justificación muy importante que Spencer había desarrollado, Herbert Spencer, sobre que la sociedad era como la naturaleza, se desarrollaba y evolucionaba a partir de la adaptación. Entonces los norteamericanos empezaron a creerse esta idea de que eran los más adaptados y por tanto los mejores. Por otro lado, la industria también se consolidó como un asunto local, ¿sí? Es decir, cada estado tenía su propia legislación, ¿sí? Para regular el comercio, el tendido de ferrocarriles, cuestiones de este tipo, y eso ocasionó, insisto, muchos problemas y mucha inestabilidad, puesto que pues todos hacían lo que querían, insisto, había tanta variedad de legislaciones como estados. Entonces, esta falta de homogeneidad es lo que generó muchas veces caos e inestabilidad económico,
Sin embargo, para finales del siglo XIX empieza una aparición un poco más importante del Estado federal hacia finales del XIX y principios del XX, precisamente para regular un poco las actividades financieras y evitar que esto ocasionara mayores problemas, ¿no? Arnoldo, ¿va a comentar algo? Sí, quería hablar sobre lo del darwinismo social. Es curioso porque no fue únicamente de Estados Unidos con los demás países, sino de Estados Unidos consigo mismo, con la propia sociedad, en esta idea de ver de que, no, pues si esta empresa supermonopólica quiere aplastar a toda la competencia, ser la única que pueda ofrecer esta clase de servicios y depredar el medio ambiente y lo que quiera, pues puede hacerlo porque de todos modos son los designios de la naturaleza. Que esto es algo bastante curioso y típico del pensamiento, pues me gustaría decir de la época, pero creo que incluso también actual, de que decir, sí, esto porque es de naturaleza, como esto es lo que quiere la naturaleza o algo así, es correcto, es lo real, es lo que se debe hacer. Cuando la naturaleza pues no es empática ni tampoco es, digamos, humana, de tal forma en que se busca prácticamente convertir a la sociedad humana de a un modo, digamos, más salvaje o más descarnado con las propias personas, lo cual pues es una falacia realmente, pero pues bueno, es parte del pensamiento de la época. Así es, de hecho, por ejemplo, los capitalistas, los inversionistas de la época se rehusaban a que el Estado o los estados regularan en materia laboral, por ejemplo, ¿sí? Es de- Se justificaban diciendo, ¿por qué tú vas a determinar cuánto van a trabajar los obreros? ¿Qué tal si quieren trabajar más para ganar más? No les puedes limitar ese derecho. Es un derecho fundamental el trabajo. Entonces, muchos juicios, de hecho lo menciona el autor, que iban a la corte, regularmente ganaba la parte demandada, que era los empleadores, porque decían, el criterio era, tú no puedes intervenir en la regulación laboral, es decir, no puedes decir que trabajen 8 horas, ni tampoco puedes establecer un salario mínimo, porque a ti no te compete lo que yo genere, ¿sí? Y tú tampoco le puedes quitar el derecho al trabajador de trabajar más si quiere para ganar más, porque entonces le estás quitando sus aspiraciones de crecimiento. Entonces construyeron todo este discurso para justificar bajos salarios, mayores jornadas laborales y con eso, de esa manera aumentar las ganancias, ¿no? La plusvalía Y hoy del... en día podemos extrapolar eso hasta la autoexplotación laboral, de que decir, no, es que yo tengo que trabajar más para producir más porque si no, no soy eficiente. También podemos ver que, o sea, de ahí viene parte de esa idea de no considerar como que los momentos libres del día como algo también que es bueno y que tiene que existir. Y necesario, sobre todo eso, necesario. Es como cuando, por ejemplo, en los trabajos, en las solicitudes te dicen, ¿qué ofrecemos? Horarios flexibles, tal y tal y tal, y también te dicen prestaciones de ley. Eso es obligatorio, eso no tendría por qué ser un atractivo laboral, eso es un requisito legal general para todas las personas, ¿sí? Sin embargo, como se sabe que existe, que hay trabajos que no ofrecen estas garantías de ley, por eso los trabajos lo ofrecen o lo presentan como una ventaja, pero se supone que debería ser un derecho general, en el caso mexicano particularmente, ¿sí? O ahora que también demandan mucho, trabajar sobre presión, caray, o bajo presión. Oye, pues, ¿de qué se trata esto, no? Precisamente tiene que ver con el aumento en la demanda de cuotas de trabajo. Y si no quieres, pues no vengas y contrato a alguien más que sí esté dispuesto a trabajar en condiciones negativas, por bajos salarios, y que ni se te ocurra pedir un aumento, ¿no? Pero tiene que ver mucho con estas circunstancias, ¿no? Y eso, insisto, aplica también para México. Por eso es que fue tan controvertido hace unos meses, exactamente, póngase la camisa, pero si no se ponen en tus zapatos, ¿cómo le haces, no? Eh, el caso es que, por ejemplo, también en México entró mucho en esto sobre la legislación del outsourcing o la subcontratación. Y muchos empresarios luego saltaron porque dijeron, no, ¿cómo es posible? Es otra forma de trabajo y definitivamente, ¿sí? Solo creo que menos del 20% del PIB se genera por
por trabajos formales, el resto es trabajo informal o trabajo como la subcontratación, ¿sí? Pero no saltan cuando dicen que para decir vamos a subir los salarios, ¿no? O vamos a ponernos de acuerdo con el gobierno para acordar un salario más alto mínimo. Ahí no hay la misma reacción, ¿verdad? O la misma iniciativa. Pero bueno, el caso es que aquí vamos construyendo la situación de Estados Unidos en el siglo XIX, que concluiremos la siguiente sesión, puesto que el tiempo se nos ha terminado. Para la siguiente clase, por favor, les voy a pedir que revisen la lectura de Erika Pani, de Historia Mínima de los Estados Unidos, de las páginas 151 a las 165, son 14 páginas, es bastante ligera. ¿De qué va a tratar? Vamos a ampliar un poco sobre esto, ¿sí? Ahora ya vamos a ver en forma cuáles fueron este desarrollo industrial, cómo se materializó, qué empresas fueron, cuáles fueron los detonantes. Vamos a hablar de JP Morgan y de otros tantos, y vamos a ir revisando ya lo del ferrocarril, es decir, las cuestiones un poco ya más materiales y concretas sobre el crecimiento económico y particularmente industrial. Hoy solo revisamos una cuestión un poco más del contexto para el desarrollo económico, ¿sí? Entonces, para la siguiente clase, por favor, esta lectura y la retomamos próximamente. Entonces, cuando busquen trabajo, no vean, recuerden no ver a las prestaciones de ley como una ventaja, es una obligación. Muy bien. Maestro, Dígame. disculpe que la interrumpa. Sí. De hecho, rápido, me recordó un amigo que dijo de que decía, no, es que tal persona estudió tal idioma y estaba trabajando en Mattel. Y luego otro amigo le dijo, no te vayas por el nombre de la empresa porque ahí nada más te pagan, no sé, 4,000 la quincena. Y hay otras empresas que la verdad a lo mejor ni las conoces y te están pagando más y te pagan transporte. Y dijo, no te vayas nunca por los nombres, fíjate por las prestaciones porque eso es lo que, bueno, salario, prestaciones, porque de eso vives, no vives de el prestigio de una empresa. Exactamente, y sobre todo como son empresas transnacionales, sí, también tienen ubicaciones en Taiwán y cosas así, en Vietnam, y por eso justifican los bajos salarios, ¿no? No es una cuestión un poco más estructural, ¿de acuerdo? Entonces sí, definitivamente tiene que ver un poco con ello, ¿de acuerdo? Entonces revisen eso y hagan este cotejo. Pero bueno, este es un consejo de otro tipo. De acuerdo. Nos vemos la siguiente clase. Por favor, revisen la lectura. Hoy hubo una baja participación relativamente hablando, entonces para que lo tomen en consideración, ¿de acuerdo? No se olviden de registrar su asistencia. Gracias. Nos vemos la siguiente clase. Gracias, profe, nos vemos. Nos Nos vemos, profe. Nos vemos.